Buenos días para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Espero que todos se encuentren muy bien en esta mañana. Vamos a esperar un minutico mientras las personas se siguen conectando y mientras seguimos compartiendo con todos nuestros contactos este tiempo devocional. Amén. Ya lo logré. Pues lo compartí por la página. Bueno, saludamos a todas las personas que se conectan en esta mañana, que disponen en sus corazones el querer recibir más de parte de nuestro buen Dios. Damos gracias al Señor por nuestros pastores que también están conectados en este día y que sabemos que el Señor tiene una palabra fresca para cada uno de nosotros que es de bastante importancia los temas que estamos tratando para no caer en los errores y tomar las cosas con tranquilidad. Sabemos que hay cosas que nos conllevan al desespero y viendo todo lo que sucede a estos tiempos, entendemos que tratan de afectar nuestras vidas. Y más con los temas que estamos tratando en estos tiempos, esos conflictos intrafamiliares que de verdad quieren destruir lo que es nuestro hogar, nuestro matrimonio y en este caso por la economía. Así que sé que el Señor va a ministrar a nuestras vidas, va a hablar a nuestros corazones. Saludo a los pastores en este día. Pastores, para que por favor saluden a la audiencia y comenzamos con este tema bastante precioso sin antes orar, ¿verdad? Hola, sí, muy buenos días para todos, mi pastor, muy buenos días. Dios me lo bendiga en esta mañana. Dios esté sobre sus vidas, guiándolas, direccionándolas y fortaleciéndonos y estableciéndolos como dice Pedro allá en nuestro manual de vida, para que este día sea, sea Él tomándonos de las manos y guiándonos para ese conocimiento que quiere que nosotros tengamos. Entonces, es un placer de verdad para nosotros estar aquí con ustedes de nuevo para poder llevar esa dirección por parte del Señor que Él quiere que nosotros realicemos y que cumplamos
de una u otra forma su propósito que tiene. Entonces, Dios me los bendiga y nada, un abrazo enorme. Buenos días, bienvenidos, buenos días, pastor, bienvenidos a todos los que en este momento se están conectando. Misión Cristiana Internacional Renacer, hoy tiene este momento, este instante para ustedes y para nosotros mismos, esta palabra que el Señor nos está enviando para construcción de nuestras vidas. Entonces, creo que sin más preámbulos, podemos iniciar la oración. ¿El pastor? Claro que sí. Dispongamos nuestros corazones y oremos. Padre eterno, Rey de Gloria, te damos gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, el cual tú nos permites, Señor, reunirnos, Señor, con la iglesia, Señor, a través de las redes sociales. Te damos gracias, Padre eterno, porque nada de esto, Señor, podría ser posible si tú no estás, Señor, en nuestros corazones, Señor, si tú no fortaleces nuestras vidas, si no nos hubieses permitido despertar. Pero aquí estamos, Padre eterno, Señor, aprendiendo un poco más de ti, Señor, sabiendo, Señor, que tu palabra, Señor, nos lleva, Señor, a santificar nuestras vidas. Tu verdad, Padre eterno, Señor, nos lleva a tomar como ejemplo, como principios, amado Rey, Señor, para vivir, Señor, de la mejor manera, Señor, y así, Señor, seguir avanzando, Señor, en todas las cosas, Señor, que tenemos que realizar. Padre, yo te pido que bendiga, Señor, este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tomes cada una de nuestras vidas, Señor, como instrumento, Señor, en tus manos, y que como iglesia, Señor, podamos ser edificados. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, como lo venimos tratando desde la semana pasada, eh, es fundamental darnos cuenta de que el dinero no lo es absolutamente todo, eh, pero a veces por causa de esto vemos el conflicto que se presenta dentro de nuestro hogar. La semana pasada hablábamos del tema o un poco del tema de la mayordomía. No somos dueños, somos mayordomos, somos administradores, pero a veces la mala administración también nos lleva a tener ciertos tipos de problemas. Entonces, hay muchos factores por la cual nuestra vida o nuestra área económica se está viendo afectada por el mal uso, por el mal manejo, aún sabiendo que hay principios bíblicos que aportan una gran riqueza o una sabiduría que proviene de Dios para que tú y yo podamos salir aún de cualquier aprieto, de cualquier solución, para que coloquemos nuestra vida en orden. Esto es bastante importante, pero a veces la gente persiste en sus pensamientos, persiste en sus ideologías, persiste en sus conocimientos, que a veces no son malos, pero cuando ya va en contra de la palabra del Señor, ya esto sí tiende a ser malo y puede afectarnos. Por eso, ya viendo todo lo que el Señor ha venido hablando, para poder evitar, hoy vamos a hablar de el contentamiento respecto a todo lo que tiene que ver con las finanzas. Así que, pues no le demos más vueltas al asunto, pastor. Si su merced quiere arrancar, arranquemos de una vez y ahí vamos desglosando lo que el Señor nos ha dado. Listo. Gracias, mi paz. Yo creo que así como, así como lo enunciaba John Wesley, ese gran predicador hace muchos años, él contaba que una de sus casas, la que él más quería, se quemó, ardía en llamas y él estaba muy tranquilo, él estaba muy fresco y decía que era una responsabilidad menos para él, ¿no? Y es como él mismo lo titulaba, las desdichas a lo Dios, de cómo poder llegar a manejar todo esto con el pensamiento de Dios y no el pensamiento de los hombres y efectivamente pues todo esto viene atado
desde el viernes pasado en el tema de la mayordomía y que no somos dueños de nada, y cuando arrancamos con este tema del contentamiento, pues bien lo dice allá Filipenses 4, 11, 13, ¿no? En Filipenses 4, 11 al 13 nos dice que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. No sé si eh, me regalas ahí el versículo, que no lo tengo acá en este momento, mientras lo buscamos. La idea es que nosotros como seres humanos y como la creación de Dios tenemos que estar contentos con lo que tenemos, de acuerdo a lo que nos dice Filipenses, y que sé muy bien estar en las buenas y sé muy bien manejarme en las malas, ¿cierto? En las malas, pues es un decir, todo es La percepción. todo es una formación por donde me está llevando el Señor, y Él me quiere dar, o más bien Él me quiere entrenar en absolutamente todo, y no solamente pasa conmigo, sino pasa con todos, que tenemos que estar tanto bien en las cosas malas como bien en las cosas buenas, considerando que todo es una bendición y nos ayuda para bien, como dice Romanos. Y aquí Filipenses 4:11 nos dice no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea, ojo a esto, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto es definitivamente una actitud a lo John Wesley, ¿no? O sea, es una responsabilidad menos si se quema mi casa. No estoy diciendo pues que vamos a quemar la casa o que qué chévere que pase una desgracia de este tipo, sino que ese es el pensamiento, en que nada es mío, en que nada es mío, y entonces en ese orden de ideas, pues debo reconocer que es una creación del Señor, que es un, soy administrador de ello y por lo tanto me comporto de esa manera. Y cuando yo estoy contento con lo que tengo, de acuerdo a lo que nos dice Pablo acá en Filipenses, pues comparto intencionalmente. O sea, tengo la intención de compartir, ¿sí? Lo dice Lucas 12:33 y también lo dice Primera de Timoteo 6:18. En Lucas 12:33 nos dice la palabra de Dios allí, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Y en Primera de Timoteo 6:18 nos dice la palabra de Dios, allí en Primera de Timoteo 6:18, nos dice allí la palabra de Dios, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Vean que allí es el compartir intencionalmente, no porque no porque alguien me esté colocando una pistola en la cabeza para que yo tenga que dar, ¿sí? No porque sea condicional o porque tocó, sino porque comparto intencionalmente. Y de ahí depende el estar contento con lo que tengo, ¿sí? El estar contento con lo que sea bueno o sea malo esto. A partir de este punto, podemos llegar a decir que mis decisiones, todas mis decisiones económicas, las debe dirigir la palabra de Dios. Allá lo dice Primera de Corintios 10:31. Ya vamos allí. En Primera de Corintios 10:31 nos dice la palabra de Dios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, mis decisiones económicas, este es un contexto que muchos teólogos emplean para poder explicar el tema de que absolutamente todo lo que hagas, sea el trabajo o no lo sea, todo sea para la gloria de Dios, pero aquí tenemos que tener en cuenta el contexto de lo que estamos hablando. Y es que definitivamente, absolutamente cada una de mis decisiones económicas debe estar dirigida por la palabra de Dios. Acá ya vimos dos, vimos en Filipenses, en Lucas y en Timoteo, cómo nos lleva esto a realmente
estar contentos, el contentamiento como tal. ¿Y qué implica el contentamiento? ¿Cierto? El contentamiento en Filipenses en Filipenses 4 es contentarme. Y eso viene ¿qué? Griega. De una palabra griega que es autarquis, autarquis. Y eso es ser independiente y ser autosuficiente, ¿sí? No desde el punto de vista, yo puedo con todo, no desde el punto de vista, yo como soy de soberbio y a mí yo no quiero que me ayudes, yo puedo con todo, sino que definitivamente yo estoy contento con lo que tengo porque con lo que me das, con lo que me bendice el Señor, tengo y me es suficiente, sea lo bueno o sea lo malo. ¿Sí? Aquí en realidad lo que está hablando Filipenses en el verso 4 es que Pablo está diciendo la forma como él se siente, no depende de las circunstancias y mucho menos no depende de las circunstancias económicas. ¿Sí? La forma en que tú te sientes, así también lo dice en Timoteo, Pablo era muy enfático en decir gozados, siempre gozados, y en ese verso recuerdo que lo repite muchas veces, ¿sí? El gozo y el gozo y el gozo y el gozo, porque es algo que es muy importante. Entonces algunos dirán, no, pero es que yo estoy en la mala, yo estoy enfermo, yo tengo deudas y más adelante vamos a ver el tema de las deudas, pero pues no puedo estar gozoso, pero el gozo y esa es la diferencia. En el devocional pasado que estábamos, que el Señor permitía entregar, hablaba efectivamente de la diferencia entre el gozo y entre la felicidad, ¿cierto? Entre el gozo y la alegría, pues. Diciendo que este tema del gozo y la alegría no es más que una diferencia muy abismal. La alegría son momentos cortos, ¿sí? Dependen, dependen de un instante corto y terminan con un instante corto. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé, lo decíamos, el nacimiento de un bebé es una alegría corta y se va con un instante corto también, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Entonces, eso es alegría, pero el gozo es diferente. ¿Sí? Pablo lo habla muy claramente en ese tema del gozo y habla de estar contentos, ¿cierto? Entonces, Pablo está diciendo que todas las cosas que le están pasando o cómo se siente, mejor dicho, la mentalidad que él tiene no depende de ninguna de esas cosas externas, no depende de lo que me está pasando y mucho menos de las circunstancias económicas, ¿sí? Él es independiente absolutamente de todo eso porque su mente está fijada en Cristo y por lo tanto eso no le afecta. Como dice Wesley, pues es una responsabilidad menos, pues no era mío. Si tú tenías esto planeado, estaba en tu planilla, pues no es mío. Toma, tú solo me diste a mí por eso les digo, está muy ligado a la mayordomía. Exacto, y entonces, pues una responsabilidad menos para mí, decía John Wesley. ¿No? Entonces, eh, Pablo aquí no necesita lo externo para estar bien en donde, en lo interno, ¿cierto? Eso es lo que nos dice Pablo sobre el tema del contentamiento. Bueno, aquí hay algo muy importante y es que normalmente nos sentimos felices cuando estamos bien económicamente. Entonces, ahí no hay muchos inconvenientes, ahí en ese momento no hay muchas peleas con la pareja. Digamos que todo estaría en apariencia bien. Digo en apariencia porque en un momento, una eventualidad, una crisis, lo decíamos en el devocional de lunes, cuando llegan esas crisis como estamos en este momento, donde muchos negocios están en quiebra prácticamente, donde a muchas personas los está quejando el desempleo, donde muchos hogares en este momento las finanzas están golpeadas fuertemente, allí es donde se ve realmente qué tipo de estabilidad teníamos con el Señor. Entonces, esta parte del contentamiento, como lo está diciendo en Filipenses y en Timoteo, es qué gozo tengo yo real con el Señor en cualquier circunstancia. Y cómo me dejo llevar por lo que el Señor me empieza a dictaminar, ¿no? Decimos que la palabra de Dios
decimos que la palabra del Señor es nuestro instructivo, pero lo decimos solo de palabras. En el momento que tenemos una crisis económica, en el momento que hay una eventualidad como le pasó a John Wesley, pues quemársele su casa, la que más quería, pues uno qué diría, no, me estreso, entro en depresión, muchas personas caen en suicidio, pero para él dijo, bueno, pues igual eso era del Señor, pues él me lo dio, él me lo quitó. Entonces, son cosas que uno empieza a entender y así mismo el Señor es que le va dando a uno, ¿no? Porque de acuerdo a cómo uno maneje esto dentro del corazón de cada uno. Y el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pastor. Muy bien, gracias. Este es un tema bien hermoso, la verdad. Hay que acogernos de muchísimas cosas porque esto es uno de los temas que una vez más corta con todo lo que tiene que ver con el materialismo. No porque no podamos tener, no porque no tengamos, sino que entendiendo aún las muchas dificultades financieras que muchas personas enfrentan, el Señor, al darnos estos principios, siempre nos va a enseñar, como lo decía el pastor ahora, a depender precisamente de Dios. El contentamiento nos lleva a estar tranquilos, nos lleva a tener paz, a tener como esa seguridad y la confianza en el Señor de que Él de una u otra forma va a actuar y que no va a dejar a sus hijos pasando por ciertos tipos de dificultades. Ahora, estamos sacando a un lado las consecuencias que quizás nosotros mismos hemos adquirido. No podemos decir y creer en una palabra como estas cuando yo reacciono de una manera incoherente. Es decir, yo estoy feliz y estoy contento porque Dios va a actuar y porque Dios se va a glorificar y porque Dios va a proveer y me va a sostener. Pero yo sigo cometiendo los mismos errores, pasando aún por encima de lo que Dios me ha demandado. Entonces, esta palabra es bastante hermosa porque si yo miro la raíz y vemos los ejemplos que el Señor Jesucristo nos daba, pues yo puedo comprender que yo puedo estar contento en todo momento, aunque haya crisis, aunque haya dificultad. El Señor mismo nos enseña a ser como los niños, no solamente por su pureza, no solamente por su inocencia, no solamente porque pues ellos son personas que no están aptos, digámoslo así, al pecado o a la sociedad que los lleva a la perdición, son bebés, son niños, son inocentes. Cuando usted ve que nace un bebé y a veces usted le hace sus muequitas y juega con él y él intenta reír, pero ¿por qué ríe? Porque será que está mirando las cuentas bancarias de sus papás y dice, no, pues me la eché, o sea, estoy súper bien con mis padres. No, yo llegué a la casa perfecta, la casa que era, mire esta casa tan grande. No, él está feliz porque hay una dependencia de papá, de mamá, porque pueden compartir, porque pueden jugar, porque pueden reír. Eso es lo mismo que el Señor nos está mostrando a cada uno de nosotros. Ellos no están pensando en lo material, ellos están contentos con lo que tienen, con lo que hay en casa, simplemente con la presencia de papá y de mamá. Ellos nunca van a tener en su mente el pensamiento de qué es lo que va a hacer mañana para pagar el arriendo, para pagar los recibos. Nunca nos van a decir a nosotros como padres, tienen para pagar los recibos, tienen para pagar el arriendo. No están preocupados por esa situación. Y cuando el Señor nos lleva a nosotros a tener ese tipo de comportamiento como ellos, siempre vamos a creer que está papá ahí, siempre vamos a creer que Dios está en el asunto, siempre vamos a entender que Dios no nos deja en vergüenza. Sin embargo, el autor a la carta a los Hebreos también nos da unos principios bastante hermosos en el capítulo 13, en el versículo 5. Allí, si usted mira todo este pasaje, se habla respecto a los deberes cristianos. Es un deber mío, es un deber suyo. Y dice la palabra del Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, y si a usted le gusta subrayar las promesas o lo que Dios habla,
Pues el Señor dice, no te desampararé ni te dejaré. Pero hay un principio claro. A nosotros nos gusta subrayar solamente lo que, perdón, lo que el Señor dijo. No te desampararé y no te dejaré. Cuando estás en crisis, cuando estás en dificultad, muchos de nosotros declaramos, el Señor dijo, no te dejaré y no te desampararé. ¿Y por qué a veces nosotros no somos ese tipo de personas que dice, el Señor dijo, sean vuestras costumbres sin avaricia? Porque probablemente estas son una de las cosas que nos están desviando de precisamente del contentamiento. ¿Por qué la gente se desespera? ¿Por qué la gente entra en caos? ¿Por qué la gente está preocupada? ¿Por qué la gente, como lo hablábamos la semana pasada, tiene que dedicar más de 10 o 12 horas en su vida para poder buscar el sustento? Yo hago una pregunta y ojalá me la respondan. ¿Usted está tranquilo con lo que tiene hasta el día de hoy? ¿O quisiera más? ¿O trabaja por más? ¿O se esfuerza por más? ¿O estudia por más? Pero seamos sinceros, no vamos a ser como tan espirituales. No, pastor, yo estoy feliz. No, es más, como dijo el pastor Gentorentica cuando leyó Lucas, no es más, voy a vender todo lo que tengo para dar limón. Somos ese prototipo de personas, esas personas que el Señor escogió y llamó precisamente para que estemos felices con lo que el Señor nos da, con lo que el Señor nos ofrece. Porque entendamos algo, ese tipo de predicaciones que hay hoy en día, de la superación, ya se habla de la superación, ya se habla de una buena actitud. Un día combatimos con las cosas del mundo, pero el mundo nos está otra vez llevando a que participemos de todas estas cosas. Entonces, tomamos los pensamientos del mundo, una buena actitud, un buen positivismo, me voy a superar. Y todas estas cosas no son nada más ni nada menos que cosas que nos pueden llevar a la avaricia. No estoy diciendo que todo sea malo. Cuando todo es bien manejado, cuando todo es bien administrado, las cosas cambian. La gente aprende a vivir inclusive hasta con un niño y no tiene ningún tipo de problema. Está feliz, está contento, prefieren vivir con lo que tienen ahora y no con mucha riqueza. La misma palabra del Señor lo dice. Me gusta, no recuerdo el nombre de este jugador, o creo que no es un jugador, es un atleta. Y el hombre tenía un celular todo desbaratadito, viejito, escuchando música, y cuando le ven el teléfono, un hombre que tiene plata por montones, creo que es un hombre de África. Sin embargo, a este hombre le dice, bueno, y usted con todo el dinero que tiene, ¿por qué no se compra un teléfono mejor? Y le dice, si yo me compro un teléfono mejor, esto va a hacer que la gente deje de alimentarse, que mi gente deje de comer, que a los que yo bendigo, que a los que yo le doy, dejen de recibir un sustento que yo puedo ofrecerles. El hombre no estaba pensando en sus teléfonos, el hombre no estaba pensando en tener un mejor carro, el hombre no estaba pensando en mostrarse ante el mundo entero como hoy lo vemos a través de las estrellas y de las figuras, como lo es. Vaya, mire la colección de carros de Cristiano Ronaldo. Vaya, mire el último carro la última casa que se compró Messi hace poquito. Eso lo publican y eso lo muestran, ¿sí? Pero ahí es donde uno se da cuenta cómo está el corazón de cada persona. Yo no sé si el pastor tenga colección de carros. A duras penas colecciona uno. De juguete. No, los de jugueticos, ¿cierto? Solo tenemos de esos. Y yo en algún momento quise algunos de esos, pero mi hijo empezó a cogérmelos todos. Entonces, démonos cuenta que nuestros pensamientos o los pensamientos en el Señor son totalmente diferentes. Los pensamientos en el Señor nos llevan a sentir este tipo de confianza. Mire, si no hay avaricia en nuestro corazón, si no estamos pensando en solo el símbolo dinero, créame que el Señor no te va a desamparar.
el Señor no te va a dejar en vergüenza, el Señor no te va a dejar solo, el Señor no te va a dejar abandonado. El Señor siempre va a estar allí para suplir y para sustentar. Es algo tan precioso en donde podemos ver el contentamiento aún en medio de crisis. Nosotros mismos lo hemos dicho, pero yo no sé hasta dónde, como decía la pastora ahora, lo ponemos en práctica. Yo no sé hasta dónde yo estoy contento tomándome un vasado de agua de panela con arrocito y con huevito o con manjares. En el día de ayer hablábamos con unos hermanos cuando salimos de la oración y compartíamos respecto a lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Es que son principios tras principios que queremos dejarlos a un lado por extraer lo mejor. Las mejores promesas son para mí, son para los hijos de Dios, pero dejamos a un lado lo que verdaderamente el Señor Jesucristo ilustró. El Señor Jesucristo dijo: cuando ustedes oren, digan esto. Y al comienzo nos enseña, yo creo que ya todos nos sabemos la oración del Padre Nuestro, pero hay una parte fundamental que el Señor nos está diciendo: y danos hoy los mejores manjares. Manténnos hoy, Señor, la nevera llena. Darnos hoy las mejores carnes, ¿sí? No, el Señor está diciendo: danos hoy lo necesario. El pan de cada día, lo que necesitamos cada día. Cuando vamos a Mateo 6:33, que hablamos de buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, hemos cambiado la bendición de Dios por añadidura. O sea, pensamos que son términos iguales. Bueno, ya no lo llamemos bendición, llamémoslo añadidura. Pero pensamos que la añadidura continúa siendo ¿qué? Lo que tú quieres tener. Una casa, un carro, las mejores cosas. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor en el contexto? Conténtense con lo que yo les doy, yo se lo voy a ofrecer. Bebida, alimento y vestuario. No necesitan más para vivir. Cuando el Señor envía a sus discípulos, no dicen: recojan primero una ofrenda para que se vayan, por si de pronto no lo reciben en alguna casa, entonces tengan dónde ir a comprar. No, él les dijo: se van sin nada, sin nada. ¿Y ustedes creen que estos hombres iban de camino haciendo la voluntad de Dios con tristeza? ¿Ustedes creen que estos hombres iban de camino predicando la palabra del Señor diciendo: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué tal no nos den nada y nosotros aguantando hambre? Mira, solo una túnica, aguantando frío. Yo creo que estos hombres iban felices, confiando, creyendo en el Señor, que Él era su sustento, que Él era su provisión. Ellos sabían y creían en las palabras que Dios les había dado, que una casa de esas se abriría para ellos pasar la noche, no solamente eso, sino recibir el sustento y la provisión que tenían. No estaban pensando precisamente cómo superarse, cómo ser alguien. Estaban contentos y felices porque hacían la voluntad del Señor. Quiere decir, mi amada iglesia, que a veces está mal visto ver cómo todas estas cosas materiales traen contentamiento. Vuelvo y pongo el ejemplo. Un bebé no está feliz por la cuenta bancaria que usted tiene. No, él está feliz porque tú estás en casa y porque de una u otra forma tú estás proveyendo. Nosotros hacemos lo contrario. Somos felices si tenemos la cuenta bancaria llena. Si no, no. Entonces, mi amada iglesia, yo creo que el Señor nos quiere dar como una buena lección una vez más y quiere llevarnos a nosotros a comprender lo que un día le sucedió a Salomón. Un hombre sabio, sí, lo tuvo todo por montones. Conquistó de una manera impresionante, pero a lo último ya de su carrera, ¿qué dijo? No, en realidad todas estas cosas son aflicción de espíritu. Todo esto es vanidad. Hemos logrado y hemos construido tanto que ahora estoy fatigado, ahora estoy triste, ahora estoy como acongojado, ahora como que desperdicié mi vida, como que desgasté mi vida. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos perder el contentamiento que el Señor nos da o la dependencia precisamente que el Señor nos está dando? Pastores,
Yo creo, mi pastor, que pues hemos aprendido, eh, creo que nuestra nueva visión de iglesia ha aprendido a comprender que para poder salir de algún problema tenemos que buscar la raíz, ¿cierto? Tenemos que encontrar esa raíz y poder entender el contexto de lo que está pasando. Aquí nos escribe una hermana que es complicado sobre todo cuando cambian las circunstancias. Y es decir, estoy bien y yo tengo un caso de un familiar, por ejemplo, que, que alcanzó un contrato bueno, ¿sí? La muchacha alcanzó un contrato bueno y ellos creyeron coger el cielo con las manos, como dicen por ahí, y compraron carro, se metieron en cuanto crédito de Codensa encontraron, y resulta que el contrato no duró ni 6 meses, pero pues acabó el contrato y yo tengo que seguir pagando la deuda. Y es por eso que la deuda viene siendo como una consecuencia colateral de un descontento, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a ver. No creo que alcancemos, pero vamos a alcanzar vamos a tocarlo. Y es que definitivamente, como dice aquí la hermana, es difícil, después de estar bien, empezar a contentarse con una situación mala, ¿cierto? Pero pues sí, cuando somos creyentes y cuando somos hijos de Dios, debemos de entender que si tú lo pierdes, pues hombre, tienes que partir o tenemos que partir del hecho que eso nunca fue tuyo, que estabas administrando algo, como siempre nos hemos recalcado desde, desde hace 8 días, y es que definitivamente tengo la bendición de poder administrar cosas bonitas, tengo el tiempo para ir a recrearme, para ir a pasear, tengo el tiempo para ir a cine cuando no estoy en cuarentena. Tengo el tiempo para lo que sea, tengo tiempo para poder compartir con mi familia, no me estoy quemando de domingo a domingo, de 7 por 24, tengo toda la bendición y me llega un momento en que todo se fue para abajo y es precisamente el entrenamiento que el Señor hace con cada uno de nosotros. Hay veces que nosotros confundimos las cosas. No, es que el demonio, no, es que Satanás, mire cómo me tiene aquí. Estaba yo todo bien y tenía que meter el trasero aquí, Satanás, aquí en las cosas, tenía que tirarse todo, tenía que no sé qué, es que yo reprendo al día. No, eso es basura. Eso es basura porque es que definitivamente el Señor sabe en medio de su infinita sabiduría que tú no puedes vivir contento con poco, sino que tienes que estar bien para estar contento. Y usted, como dice Pablo, tiene que tener la, la maniobrabilidad para poder vivir bien con lo poco y para poder vivir bien con lo mucho, ¿cierto? Y cuando hablamos de la causa raíz de todo el tema, lo traemos desde la sesión pasada y es el materialismo, como acaba de recordar acá mi pastor. Y cuando hablamos de materialismo, ¿de qué estamos hablando? Cuando es un materialismo interno, porque fui criado así, porque mis abuelos me enseñaron a hacer así, porque mi mamá me enseñó a ponerme las mejores ropas, las mejores marcas, y ahora me pongo cualquier pantalón del madrugón y entonces ya me quema las piernas, ¿cierto? Se me ampolla la lengua si me tomo algo diferente a la marca de moda, ¿sí? O a la marca del almacén de cadena, ¿sí? Del whisky al agua Sí, panela. sí, eso es bien complicado. Entonces es un materialismo interno, pero también es un materialismo de medios. Los medios de comunicación dicen muchos, ¿no? Tú ves que la tendencia es esta, entonces todo el mundo, por donde va Vicente. Entonces yo hago esto porque fulanito, y mire, como yo lo estaba escuchando ayer, o como lo estábamos escuchando anoche, como la iglesia, nuestra iglesia, en vez de estar sacando la externalidad, ¿sí? El mundo, en vez de no permitir que las cosas del mundo entran, y estamos viendo los temas de alabanza y los temas de adoración que un hermano compartía, y es que definitivamente la iglesia empezó a absorber el mundo, ¿sí? En vez de decir como Pablo, yo no me acojo a las cosas del mundo, porque no soy del mundo, pertenezco al mundo, pero no soy de allí. Y entonces saco las cosas del mundo,
¿cierto? No, la iglesia está Es absorbiendo total. todo. Cuando usted habla de adoración y habla de alabanza, está metiendo todo ese tipo de showcitos mediáticos que se están haciendo hoy en día y entonces está absorbiendo absolutamente todo eso. Y esto del materialismo viene dentro del contexto este, ¿cierto? Entonces yo absorbo, aún siendo cristiano, aún sabiendo lo que tengo que saber, absorbo moda. Yo he visto creyentes tomándose selfies para poder montarlas en Facebook y abajo el versículo. Eso es, o sea, sale de todo pensamiento y sale de todo contexto, ¿cierto? Entonces, todo eso es materialismo y era lo que estamos hablando. Es un materialismo interno y es un materialismo y un materialismo de medios. ¿Y a dónde me lleva? ¿Sí? Me lleva a pensar lo que decíamos la vez pasada, que la vida consiste en todos, en los bienes, lo que nos hablaba ya Lucas 12, ¿cierto? Que la vida consiste en los bienes y nada más que en los bienes. Y después del materialismo viene un nivel del que estamos hablando, pero pues hablemoslo al contrario. Estamos hablando del contentamiento, pero hablemos del descontento, ¿cierto? Porque aquí arriba está el materialismo y acá abajo está el descontento, ¿sí? ¿Y qué me hace a mí hablar del descontento? ¿Sí? Pues pueden haber no solamente el descontento, sino también otros males, como la envidia, como la soberbia, como el orgullo, y eso me hace estar descontento. Yo le tengo la envidia a mi pastor porque mi pastor tiene mejor peinado que yo. Entonces, a este man yo le tengo envidia. Sí, se peina Se mejor. copió. Entonces, Por eso se copió. entonces eso me hace estar descontento, me hace tener úlceras, me enfermo, ¿cierto? Y vienen otros males, viene el orgullo. Entonces yo no voy a permitir que tú me ayudes, que tú te metas en mi vida, porque yo puedo solo. La autosuficiencia de Pablo viene a convertirse en otra cosa. Y esto me lleva a algo que es algo, a una consecuencia que es lo que decíamos en Filipenses 4:10, y es como me siento depende de lo que tengo, ¿cierto? Como me siento. Pablo decía que no dependa de externalidades, que no dependa de tu situación económica, que no dependa de tu enfermedad, que no dependa de tu escasez, que no dependa de la carencia, sino que dependa del gozo que te da el Señor en ti, que pone el Señor en ti. Pero el descontento me lleva a verlo de esa forma, pues si siento orgullo, pues cómo voy a actuar, ¿cierto? Y el descontento me lleva aún a un nivel más abajo, que es lo que vamos a hablar después, que es el déficit. O sea, cuando hablamos del déficit, para los que no conozcan el término, es estar en la inmunda, estar en la olla, eso es el déficit. O sea, mire cómo llega materialismo, descontento y déficit, o estar en la olla, ¿sí? Materialismo, descontento, déficit o estar en la olla. Entonces, cuando hablábamos de, del contentamiento como tal, sí, ya vi que no alcanzamos a ver lo de la deuda, pero cuando hablábamos de Filipenses, quiero que analicemos un poquito el contexto antes de pasar a la deuda como tal, mi pastor. Y es que adelante del 4:11, de Filipenses 4:11, nos dice el verso 4:10, el verso 10 de Filipenses 4, dice, en gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, cuando yo oigo esto, me hago una pregunta y es que, ¿qué materia prima o qué insumo necesita el contentamiento para poder ser? O sea, ¿qué requiere el contentamiento? Y lo vemos aquí en Filipenses 4:10. Y es que requiere absoluta, lo decía mi pastor ahora, absoluta y total confianza en la providencia de Dios. Me dice, en gran manera me gocé en el Señor, me gocé muchísimo. ¿Y por qué? De que viniste a hacer el cuidado de mí, pero me faltaba la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, es algo que donde yo muestro que tengo la confianza en que el Señor definitivamente me va a proveer. Que si yo estoy mal, el Señor me va a proveer. Que si estoy bien, igual lo tengo ahí porque es la providencia del Señor y esa nunca me va a faltar. Es, es, para yo tener el contentamiento, entonces el primer paso lo tiene aquí el verso 4:10, que yo tengo confianza en la providencia de Dios. Y mire cómo mire más abajo en lo que ya es el 4:11.
¿Qué más requiere el contentamiento o qué necesito para tener ese contentamiento? Y es lo que viene el 4.11, y es que dice el 4.11, como decíamos hace poquito, que no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces ya llega el 4.11 y es que para que usted tenga un contentamiento necesita tener un aprendizaje sobre el tema. O sea, como decía mi hermana ahora, no, es que es difícil, no, es que usted tiene que tener el aprendizaje primero. Usted tiene que, el Señor te va a llevar a tener poco para que aprendas a vivir en lo poco. Y el Señor te va a llevar a vivir en lo mucho, para que también aprendas a vivir en lo mucho y puedas encontrar la diferencia y el equilibrio, para que cuando te pase, como Pablo, puedas vivir en lo bueno y cuando te pase en lo malo, puedas vivir en lo malo. Ya cuando llegamos a Filipenses 4.12, ¿cierto? ¿Qué más requerirá el contentamiento? El 4.12 me dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, ¿qué requiere aquí también? Requerirá aprender a estar satisfechos Muy poco. con muy poco. Y eso es contentamiento. Eso es contentamiento. Y por último, el 4.13, el verso en Filipenses 4, verso 13 me dice, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. que me fortalece. Como decía mi pastor también en Hebreos 13.5. Entonces, ¿qué requerirá? Hebreos 13.5 y Filipenses 4.13 está muy íntimamente ligado porque me está hablando de algo muy importante al final y es que requiere al final la última lección de este verso, del 4.13, es que requiere de una absoluta dependencia de Cristo. De hecho, este último pedazo es el secreto de contentarme, ¿sí? Y es la absoluta dependencia. Yo sé, y yo creo que el pastor nos ha contado muchas historias de su vida, de cómo la obra y el testimonio, más bien la bendición del Señor, la misericordia primero, y después la bendición del Señor, empieza a hacerse un modo de vida sobre nosotros, ¿sí? Un día no tienes un plato de comida para tu mesa y te das cuenta que viene de algún lado. Sí. Nosotros nosotros la pasamos, como también lo vivió el pastor. No tener que comer y de un momento a otro que venga de cualquier lado sin, o sea, sin ya eso, y dice, bueno, pues ya tocó dormir así, con la barriga vacía, tocó porque no hay más, ni modo. Hagamos de cuenta que sueñe usted comiéndose un manjar porque eso lo va a llenar. Y no, de un momento a otro, El Señor te el envía. Señor te llega. Y eso es tener la confianza en la absoluta dependencia de Dios, mi pastor. ¿Tú qué dices? Sí, como estaba diciendo mi esposo, aquí hay una, en Hebreos 13:5, como lo estaba diciendo el pastor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando uno tiene esos ingresos, digámoslo de una manera, eh, pero sin sentir en el corazón esa avaricia, sin estar pensando en a ver cómo es que busco un contrato y me empiezo a tumbar el dinero, porque eso son cosas que empiezan a nacer desde el cerebro, llegan al corazón. Entonces, es buscar, no es querer estar mejor, sino más bien buscar a través de la trampa, a través de la zancadilla, cómo obtengo más. No me importa quién esté, a quién derrumbe en el camino, no me importa los demás, no me interesa a quién destruya. Esta parte de la avaricia a mí me parece muy importante porque eh, eh, digamos que en algo muy sencillo, el Transmilenio. Entonces, no, pues es que yo no tengo dinero, no importa, yo me colo. No me importa, pues es que igual el que pierde es los dueños del Transmilenio. Pero miren cómo estamos hablando de robo y estamos también hablando de avaricia, porque de una manera u otra uno dice, bueno, es que el sueldo no me alcanza para el transporte, pero sí, como ya se estaba hablando con anterioridad,
Si nosotros tenemos nuestras finanzas y nuestro camino direccionado con el Señor, pues este tema y este punto no debe pasar por nuestras cabezas ni llegar a nuestro corazón. Entonces, sabemos que tenemos con Él cubierto absolutamente todo, el transporte, el alimento, el vestuario, la educación, como dice el pastor hace un momento, con el mínimo hasta se puede vivir divinamente, pero confiando en el Señor. Si nosotros confiamos en el mundo, con el mínimo no vive absolutamente nadie. Nadie. Solo De para una pagar la manera tarjeta de digna, crédito. digámoslo de esa manera. Entonces, nosotros en lo que vivimos, porque lo vivimos de una manera bien fuerte durante un tiempo bastante larguito, y era justamente eso, depender absolutamente del Señor, donde tú sabías que no había para un almuerzo y bueno, Papito Dios te lo enviaba con alguien, te llegaba de alguna manera y es impresionante ver la mano del Señor en estos momentos de crisis. Pero precisamente por eso es que Filipenses es muy claro. Es cuando nosotros dependemos absolutamente del Señor y cuando absolutamente todo lo que tenemos es para la gloria de Dios. Porque pues de otra manera estamos simplemente viviendo en el mundo, no viviendo, sobreviviendo en el mundo, y a eso es lo que nos acostumbraron tal vez desde pequeños, a sobrevivir en el mundo, pero no a vivir en Cristo, que es otra cosa muy diferente. Pastor. Yo creo que cuando el Señor habla del amor hacia el dinero o verdaderamente el amor hacia Dios, la gran mayoría, y aún siendo cristianos, estamos pendiendo de un hilo. De verdad que muchos de nosotros podemos decir creer en Dios, pero estamos totalmente apartados de Él. Si el Señor da esa diferencia o nos da ese consejo de que nosotros no podemos amar a Dios y amar al dinero al mismo tiempo, es porque Él sabe que muchos de nosotros eh, no nos sentimos tan contentos con Él realmente. Yo quiero añadir a lo que decía o lo que escribían allí, y yo para de pronto los procesos que nosotros hemos tenido que venir de abajo hacia arriba y le doy gracias a Dios por todo ese proceso que hemos tenido que enfrentar. Y, y, y le doy la razón también a la que estaba escribiendo ahora, porque sé que tenerlo todo, irse de picada es aún peor, porque un día tuvo comodidad, un día tuvo todas las cosas, pero si es así con algunas personas, si ella conoce a alguna persona que ha pasado por todo esto, qué bueno en estas ocasiones darle gloria a Dios, porque quizás no entendemos los principios que Dios nos da, porque otro de los principios es que si el Señor nos da es para que nosotros demos, es mejor dar que recibir, hemos sido bendecidos para bendecir, pero a veces ese tipo de personas que son muy insensibles, no están pensando en la necesidad de los demás, no sufren por los demás, no se consuelan por los demás, no hay compasión realmente por el necesitado, y esa es otra cosa que nos mandó el Señor. Entonces el Señor a veces permite que nosotros caigamos para que cuando empecemos a crecer entendamos que lo que tenemos no es nuestro, que es de Dios, que estamos felices con lo que el Señor nos ha dado. Sobre todo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ese es el mejor contentamiento que nosotros tenemos. Y ya de ahí en adelante, Dios te usará también para bendecir a otros. Yo hablaba en alguna ocasión algo, y es que los habitantes de la calle nos dan una lección enorme. Ve y darles un solo pan a una persona y que allí hayan 5 habitantes de la calle. Y te vas a dar cuenta que ese personaje no sale corriendo, ni va a decir como los niños chiquiticos, esto es mío, me lo dieron a mí, a ustedes no le dieron nada. No, él va a coger ese pan y lo va a partir entre 5 personas, porque él sabe lo que es tener hambre, él sabe lo que es pasar por necesidad, y ellos entienden el principio de dar.
y ellos comparten entre sí. Y eso lo vi en alguna ocasión y yo dije, tremendo. De verdad que a mí me dio una lección enorme. Entonces, ellos se comían de un bocado, pero usted los va a ver felices, contentos. No se va a ver la envidia, no se va a notar el hambre allí, que es que estoy que me devoro lo que sea, no. Comparte. Eso es contentamiento y a eso nos quiere llevar a nosotros el Señor, que nosotros hagamos esa diferenciación y que podamos decir, aunque tengo poco, aunque tengo mucho, todo le pertenece al Señor y yo estoy feliz, porque aunque no tenga todo, voy a poder compartir de lo que el Señor me da. Si no tengo, gloria a Dios, tengo a Cristo en mi corazón, Él está allí conmigo y Él provee lo que yo necesito. Entonces, son cosas tan preciosas, pero yo creo que también debemos de identificar algo y es, ¿en qué posición estás? Mire, si a ti las finanzas te roban la paz, porque tengas o porque no tengas, quiere decir que estás dejando al Señor a un lado. Quiere decir que tu felicidad plena no es el Señor. Mire, yo lo veo recalcado en muchos hombres en la Biblia. Yo puedo ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, hombres riquísimos sobre la tierra, riquísimos, lo tenían todo, pero nunca con avaricia, nunca queriendo pasar por encima de los demás, nunca resaltando lo que el Señor les había dado. Miren, es que todo lo que yo logré, lo que yo tuve, sigan a Cristo y se van a dar cuenta que esto lo da Él. No, nunca. Sí eran hombres ricos, pero siempre dependían era de Dios, siempre buscaban a Dios, siempre amaban a Dios, siempre hacían la voluntad de Dios. Ahora nosotros en qué posición nos encontramos los profetas. De la misma manera, vaya Elías para tal lado que si tú llegas a esa casa, allá tú vas a comer. Y allá llegaba y allá comía. Lo que hemos hablado. Mire Habacuc, mire los profetas como nos dan una gran lección, aunque falte todo, yo te alabaré, yo glorificaré tu nombre. Mire Job, en algún momento después de tenerlo todo, porque ese hombre lo tenía todo, perderlo todo y decir, pues si vine a este mundo desnudo, pues desnudo volveré, bendito sea el nombre de Dios. Todas estas cosas no son más enseñanzas que vienen de parte de Dios para que podamos sentir la felicidad, el contentamiento en medio de aún las dificultades, aún en medio de las situaciones o de las circunstancias difíciles. Si el Señor está allí, el Señor obra. Si el Señor ha prometido estar con nosotros, Él se las arreglará. Simplemente confía en Él, pero te doy este consejo. Nunca, nunca pase por encima de los mandamientos de Dios. Nunca pases por encima de los principios de Dios. Tú no puedes considerar que Dios te va a pagar las deudas. La otra semana lo hablaremos, que Dios va a pagar tus deudas cuando tú te sigues endeudando. El Señor no juega eso. El Señor quiere ver personas que de verdad digan, Señor, yo dependo de ti, yo estoy feliz contigo, tenga o no tenga, lo que haya de eso como, pero no pases por encima de lo que el Señor nos está enseñando, porque pues el Señor no va a decir, no, yo te doy, endeúdate que yo te pago las deudas. No, no, y mucho menos cuando Él sabe que todas esas cosas te van a robar la paz y trae lo que decía el pastor Helder, descontentamiento. Pastores, se nos fue el tiempo. Sí, mi pastor, se nos acabó el tiempo. Esto tiene mucha tela para cortar. Dentro de 8 días vamos a hablar, como dice mi pastor, de la deuda. No sé si alcanzamos también a ver los deberes que tenemos para con la iglesia, los deberes que tenemos para con la nación, los deberes que tenemos para con la familia en tema de finanzas, ¿no? Entonces, cordialmente todos invitados para dentro de 8 días a continuar con la sesión. Y ahora los voy a invitar, o los vamos a invitar, para que cierren allí sus ojitos. Vamos a despedir este tiempo en oración. Amén. Misericordioso Señor, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo, papá. Hoy, Padre eterno, Dios, que tal vez me levantaste, Señor, de la nada, papá. Y me trajiste hasta donde estoy. Pasando, Señor, tal vez por las buenas, tal vez pasando, Señor, por las malas.
Tal vez, Padre eterno, lo tuve todo y ahora no lo tengo nada. O tal vez, Señor, nunca tuve nada y ahora tengo la bendición de tener lo suficiente, Señor. Y precisamente, Señor, por eso oramos hoy, Señor. Para que, como dice, Señor, tu oración, Señor, plantilla, donde nos enseñaste, Señor, a darte la honra a ti primero, Señor. A orar por el pan segundo, Dios. Y para pedir protección por parte tuya, Señor. Así como lo dice esa plantilla, Padre Santo, danos, Señor, lo suficiente, Señor. Para poder, Señor, estar contentos, Señor. Enséñanos, Padre Santo, Dios, a asumir, Señor, este rol, Padre Eterno, de administradores y poder saber, Señor, que no tenemos nada, Señor, y por lo tanto, Señor, lo poco o lo mucho que nos da, Señor, es una bendición y podernos contentar en eso, sabiendo que dentro de todo esto, Señor, está tu presencia, Dios. Estás tú, Señor, llevándonos de la mano, Señor, en cada situación y enseñándonos a depender al 100% de ti, papá. Enséñanos, Padre Eterno, Dios, a que todas estas cosas, Padre amado, son, Señor, maniobradas, Señor, o manipuladas, Señor. Tal vez por lo exterior, Señor, pero enséñame que mi cara, Señor, enséñame que mi sonrisa, Señor, dé cuenta del gozo, Señor, que tengo porque te tengo en mi corazón, Dios. Porque tú eres mi prioridad, papá. Porque no dependo de un tercero, porque mi contentamiento no depende, Señor, del dinero, porque mi contentamiento no depende, Señor, de mi empleo, porque mi contentamiento no depende, Señor, de mi enfermedad, Señor, de mi debilidad, Padre, porque depende, Señor, absolutamente y únicamente de ti, papá. Gracias te doy, Señor, porque tu bendición, Señor, se hace presente ahora en cada uno de nuestros hogares, Señor, y aprendemos, Señor, de ti, a poder manejar mejor nuestras finanzas, a poder, Señor, ver la óptica, Señor, fuera de todo materialismo, Señor, para llevarnos, no, Señor, a tener un déficit, Señor, sino a ser, Señor, la más grande ganancia que podamos tener y que eres tú, Padre Eterno, porque tú manejas, Señor, nuestras finanzas, porque tú manejas nuestras familias, porque manejas nuestros negocios y porque tu presencia está allí, Señor, en cada empleo y en cada lugar. Te damos la honra y te damos la gloria a ti, Señor, llevados de tu mano aprenderemos, Señor, que la prioridad eres tú y a depender 100% de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que nos enseñaste hoy, Señor. Y te hemos orado, papá, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. No se les olvide nuestros horarios, los devocionales. Tenemos devocionales los lunes, los miércoles y los viernes a las 6 de la mañana. Tenemos nuestra reunión familiar, ya todos saben, todos invitados. Lleven un invitado, valga la redundancia. Llévenlo allí a las 8 de la mañana y a las 10:30 de la mañana, sin aglomeraciones, con todos sus protocolos de seguridad. Y también no se les olvide, todos los sábados a las 4 de la tarde tenemos nuestra cita con los jóvenes. Dios me los bendiga, pastor, Dios me lo bendiga. Un abrazo para todos. Los tiempos de oración. Bendiciones para todos. Tiempos de oración. Los tiempos de oración, sí, martes y jueves, 6 de la mañana. Martes y jueves, 6 de la mañana. En el templo. En el templo. Jóvenes, sábados 4 de la tarde. Ay, sí, sábado. No importa si hace frío. Ya lo dije. No importa si hace frío, si llueve. Vayan al templo del Señor. Amén. Un abrazo. Un abrazo. Dios los bendiga.